Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí desde mi página de Facebook, el alumno de Herodoto, para compartir en esta noche mexicana del 15 de septiembre una celebración patria, una celebración nacional, un asunto. Hoy también se recuerda el natalicio de un personaje fundamental en la vida histórica de México, Porfirio Díaz, quien nació un 15 de septiembre de 1830. Existe el mito no comprobado de que Díaz cambió el grito, que debería ser el 16 de septiembre, a la noche del 15 de septiembre para juntarlo con su natalicio. Esto no está comprobado. Comento esto porque la figura de Porfirio Díaz es bastante contradictoria en la historia de México. Hay una corriente que se llama revisionismo histórico, la cual consiste en, como lo dice su nombre, revisar la historia. Pero no es un revisionismo sujeto a interpretación, la historia no se interpreta. El historiador va a las fuentes originales, a los documentos, a los testimonios escritos, a buscar el rastro de los personajes y de los eventos y de las situaciones de tal o cual periodo. Y en este revisionismo imprudente o de aficionados, se está cayendo en desconocer la historia mexicana como nos la han enseñado. Se piensa que porque el gobierno priista, sobre todo, trazó una línea histórica, toda esa línea está contaminada. Que Juárez es el bueno y Porfirio Díaz es el malo, que Santana es el malo, mientras los liberales eran los buenos, que eso no es lo correcto. Yéndose a un extremismo de esos revisionistas aficionados, ahora resulta que Porfirio Díaz fue el gran padre de la patria que nosotros no queremos reconocer y que el cura Hidalgo fue un curilla que levantó un movimiento X perdido allá en Dolores, o que Benito Juárez en realidad fue un dictador que quiso vender parte del territorio nacional y mil etcéteras. En la historia no caben las exageraciones y yo en el texto de este video eh, me refiero a que si Porfirio Díaz era un héroe o un villano. Pues no es ninguna de las dos, ¿no? Porque los personajes históricos no se pueden medir en buenos y malos, en blancos y negros, en héroes o villanos. Se tienen que medir, se tienen que analizar sus hechos conforme al contexto de su época. Sobre ese punto quisiera yo hablar, porque están los ultradefensores de Porfirio Díaz que quieren reivindicar su figura. Es lo mismo que pasa con Iturbide, con Santana, como lo he comentado, y con Maximiliano, y quieren desconocer, ¿no? Por ejemplo, a Juárez y a los reformadores, y al cura de Dolores, y a Morelos, como que se van a los extremos, ¿no? A lo que la historia nos dice y a lo que tenemos a la mano y a las fuentes que están y a los escritos y a muchos autores que basan sus libros y sus trabajos siempre en documentos de la época, vamos a trazar la figura de Porfirio Díaz que nos llevaría horas o un libro, o dos libros o tres libros completos, pero lo vamos a comentar muy someramente porque hoy es su natalicio. Hoy es también el festejo del grito de independencia. Y van ligados porque finalmente Porfirio Díaz, ahí surge, creo yo, la leyenda de que él cambió lo del grito del 16 al 15. Bueno, en realidad no sabemos a qué horas el cura de Dolores dio el grito. Lo pudo haber hecho a las 11 de la noche o a las 2 o 3 de la mañana. Eso es lo de menos. Si fue el mero 15 o fue el mero 16. Lo importante es que se inició un proceso. Que si fue accidentado o fue ideal, eso ya es otro tema. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Maximiliano de Habsburgo es el primero que celebra el grito como una ceremonia de Estado. Se va al pueblo de Dolores, se lleva una comitiva de conservadores, les da un discurso épicamente liberal que seguramente los dejó anonadados y él instituye esa costumbre de dar el grito el 15 de septiembre, el 16 de septiembre. Repito, la fecha es lo de menos. Lo instituye Maximiliano. Lo que hace Porfirio Díaz es no ir a Dolores a dar el grito. Él como un hombre, y aquí sí tengo que reconocer esto, si bien Hidalgo es el padre de la patria y Juárez es el padre de la nación, que son dos cosas muy diferentes, son dos conceptos parecidos, pero abarcan
distintos ámbitos de lo que es un país, Hidalgo es el padre de la patria y Juárez es el padre de la nación. Pero Porfirio Díaz también forjó el Estado, que es otro concepto. Hidalgo forja la patria, Juárez forja la nación, pero Díaz forja el Estado. Y ahorita le voy a platicar por qué. Lo que hace Porfirio Díaz es tomar la campana del pueblo de Dolores y llevarla a la plancha del Zócalo e instituir el grito, ahora sí, en la plancha del Zócalo. Eso es lo que sí hizo Porfirio Díaz. Está comprobado. Yo pienso y quiero creer que de ahí surge la leyenda de que cambió el horario del grito, que a las 11 para que estuviera con su cumpleaños y no en la madrugada del 16. Repito por tercera o cuarta vez, es lo de menos. Porfirio Díaz instituye ese ceremonial al que se han apegado desde entonces todos los gobernantes de México, salvo algunas ocasiones que algunos se han ido en fechas especiales a dar el grito a Dolores, pero es casi una ley no escrita o una regla que el presidente tiene que dar el grito en la plancha del Zócalo. ¿Por qué hace esto Porfirio Díaz? Aquí sí lo voy a ligar con lo que yo le decía, porque es el forjador del Estado mexicano. Cuando México se independiza, no existen los estados, existen reinos. Guadalajara era un reino, el reino de la Nueva Galicia. Tamaulipas era el reino del Nuevo Santander. Nuevo León era el reino de Nuevo León. Había grandes territorios como Coahuila y Texas, como las Californias, lo que era el centro del país, pero no había estados propiamente formados. Lo que había eran metrópolis muy poderosas, casi unas ciudades-estados, Guadalajara, Monterrey, San Luis del Potosí, el mismo Guanajuato, la Ciudad de México, Toluca, no se diga el corredor Puebla-Veracruz. Cuando México se independiza, no hay el concepto de un territorio que forma un país. Hidalgo es el padre de la patria porque es el que hace un proyecto más que independentista, separatista de la corona española. Hoy los revisionistas imprudentes dicen que Hidalgo quería apoyar a Fernando VII, que Hidalgo era conservador. No, nada de eso. Hidalgo era liberal. Que se escucharon gritos de viva Fernando VII, obviamente tenían ellos que tener una base, porque ya lo había hecho Iturrigaray desde el 1808, una base legal, por así decirlo, de decir, nos vamos a independizar porque no tenemos rey, o tenemos un rey sin corona. Pero no es porque Hidalgo fuera conservador. Hidalgo forja la patria, pero dentro del concepto de la patria no existe el país territorialmente como hoy lo tenemos, de que empezamos en el Suchate y terminamos en el Río Bravo y que somos 32 estados. No existe eso. Existen reinos unidos hacia la corona española y que todos se denominan como el Gran Reino de la Nueva España, pero que una vez que se hace un proyecto de separarse de la corona, pues ¿a quién vamos a seguir? A la metrópoli de la Ciudad de México. De ahí que incluso la Ciudad de México no fue la capital al principio del gobierno independiente. Se planteó la posibilidad de Querétaro, por así decirlo, que es más céntrico. Veracruz, que era el puerto. E incluso muchos presidentes en sus idas y venidas instituyeron otras ciudades del territorio como capitales provisionales. Bien, entonces, en los tiempos de la independencia y toda la primera mitad del siglo XIX mexicano, México sí tiene concepción de ser la patria. Colores, los colores de la bandera, que por cierto los instituye Iturbide, un himno nacional que por cierto se compone y se estrena en tiempos de Santa Anna, y luego vienen los reformadores juaristas para forjar lo que es la nación a partir de las guerras en contra de la intervención francesa. Por eso, cuando nosotros perdemos la mitad del territorio mexicano, en ese tiempo incluso hasta Santana vende la mesilla, hoy se le llama vende patrias. En aquellos momentos no existía la concepción de que la nación era el territorio, de que defender la tierra era defender la patria. Ellos no lo entendían así. Los tejanos, los californianos, los que forman los estados de Utah, de Nuevo México, tanto los colonos protestantes, anglosajones que comenzaron a entrar en esas tierras, como los indios Sioux o comanches y apaches de esas zonas, no se sentían ligados a la metrópoli de la Nueva España, siempre se sentían muy apartados. Cuando a algún gobernante o algún funcionario lo mandaban al gran septentrión mexicano, se sentía desterrado. Eso estuvo durante muchos años presente en el México independiente.
Incluso en la época de Juárez, en la época de la Reforma, vemos por ejemplo a Vidaurri, el todopoderoso gobernador de Monterrey, de Nuevo León, en los tiempos de Juárez, negándole la ayuda al presidente de México para hacer frente a Maximiliano. Vemos a Veracruz, vemos a Puebla, vemos a la misma Ciudad de México aplaudirle al emperador francés, perdón, al emperador austriaco, apoyado por el Imperio francés, entrando a la Ciudad de México. O sea, teníamos patria como identidad, pero no teníamos una nación propiamente dicha, aunque había una constitución, había un congreso, pero conservadores y liberales se llevaban matándose durante decenios. Tuvimos más de 30 presidentes en los primeros 50 años independientes. Juárez medio le dio forma tanto a la figura presidencial como lo fue al Congreso y como lo fue con una constitución de 1857 que reformó totalmente la patria mexicana, dándole lo que es el sentido de nación y en su momento una constitución de vanguardia para la época, ¿no? Pero Juárez muere por una enfermedad y entonces viene la figura de Porfirio Díaz, que se hace con el poder. Lo negativo es que no suelta don Porfirio el poder, se va eternizando, va modernizando a México, va metiendo la luz eléctrica en las calles, viene el telégrafo, los ferrocarriles, que mucha gente por eso lo alaba, dice, estaríamos en la edad de piedra sin don Porfirio, mete los ferrocarriles, sí, conecta el país, pero en sus tiempos México todavía estaba desmembrado, sí había fronteras, sí había patria, sí había nación, pero no había un estado, no había una capital que impusiera orden. ¿Qué es lo que hace Porfirio Díaz? Por ejemplo, controla Yucatán. Yucatán durante muchos años quiso separarse de México y ser una república independiente. El Chiapas, Soconusco, quiso separarse y ser una república independiente. Los yaquis en el Gran Norte, en lo que es Sonora, no tanto que quisieran separarse, pero no guardaban una relación con la nación, estaban muy aparte. Lo que hace Porfirio Díaz es imponer gobernadores, imponer gente de su total y entera confianza, como lo hizo Monterrey con Treviño, como lo hace en Chihuahua y como lo hace con otros, para controlar. O sea, Díaz se volvió centralista en la práctica, federalista en el papel. O sea, es lo que supo hacer don Porfirio. Dejó de pelearse entre conservadores y federales y dijo somos una república federal, pero en la práctica fue centralista y controlaba a los gobernadores. Y pobre aquel gobernador que se le salía del huacal, porque entonces lo mandaba a fusilar y ponía a otro. Con sangre y fuego se instituyó lo que algunos llaman la Pax Porfiriana. Entonces sí, México fue un estado en donde desde la capital se emitían las órdenes y todos la respetaban. Eso es lo que hizo Porfirio Díaz. Pero el que haya modernizado el país, el que haya metido el ferrocarril y el que haya forjado el Estado mexicano, que perdura hasta el día de hoy como lo conocemos, porque en la vida que nos resta vamos a escuchar que algún estado se quiere independizar, aunque estos gobernadores fraudulentos y payasos del norte quieran formar que la República Mexicana del Norte y sabe qué y sabe cuánto, eso no va a suceder, porque México, una de las herencias de la revolución y del mismísimo porfiriato, es que México es una nación. Ya somos patria, ya somos nación y ya somos Estado. Se lo debemos en parte a Porfirio Díaz. Pero eso no justifica llevar a Díaz al altar de la patria y ponerlo junto a Hidalgo, junto a Morelos o junto a Juárez, por mucho que los revisionistas quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque siendo oaxaqueño con sangre indígena, el comportamiento de Díaz hacia los indígenas fue brutal. En el romanticismo que a veces tenemos heredado de la educación priista que forjó los libros de historia, pues nos pintan, ¿no? que los españoles, e incluso el presidente López Obrador tiene un poquito esa línea de que los españoles pisotearon durante 300 años a los pobres indígenas. No. La Inquisición española estaba instituida en el territorio de la Nueva España para juzgar a españoles. Ellos no podían juzgar indígenas. Oiga, pero que hay indicios de que juzgaron indígenas. Sí, al principio los primeros inquisidores se pusieron a juzgar indígenas, como fue el caso de un cacique de Texcoco, Carlos Omechotzin, al cual no recuerdo si lo quemaron o lo mataron a
palos en este momento, no recuerdo, pero lo ejecutaron y desde España llegó una reprimenda en donde la Inquisición les dijo que no podían juzgar a los indios porque ellos eran recién convertidos, ellos eran para evangelizarlos y los frailes tenían que ser muy, muy pacientes con los indígenas. Así de que la Inquisición se pasó 300 años matando indígenas, no. Los indígenas tuvieron sus propias repúblicas dentro del territorio mexicano de la Nueva España. Tuvieron sus propias repúblicas. Ahí está el estado de Tlaxcala. Tlaxcala existe hasta hoy porque los tlaxcaltecas ayudaron a los españoles y cuando los españoles gobernaron en la Nueva España les permitieron tener sus territorios. Oaxaca todavía conserva mucha de su riqueza cultural porque les permitieron tener sus territorios. A los que barrieron y sometieron fueron a los aztecas, pero las demás tribus que se aliaron a los españoles fueron respetadas, les dieron ciertos derechos, les perdonaron algunos impuestos. La mano dura era de los españoles contra los españoles y contra los criollos que vivían en nuestro territorio, porque la Inquisición fue una herramienta para que el rey mantuviera unido el imperio. La Inquisición, más que darle cuentas al Papa de Roma, le daba cuentas al rey y al inquisidor que el rey nombraba, no el Papa. Bien, entonces eso de que los indígenas vivieron muy mal en la colonia, que también es otro tema de mucho interés, que no debe llamarse colonia, pero bueno, en el virreinato o en el antiguo régimen, pues no es tan así. Durante el régimen porfirista sufrieron más. Porfirio Díaz agarraba a los yaquis de Sonora y los mandaba a los sembradíos de Nequén en Yucatán y agarraba mayas de Yucatán y los mandaba al norte árido, que nada tiene que ver con lo que es la península de Yucatán, los mandaba al norte árido, a Chihuahua y a Sonora a poner vías. O sea, Porfirio Díaz movía familias y clanes enteros. Le daba tanta vergüenza ser de extracción indígena que se talqueaba, se ponía talco, se mandaba a moler arroz y se blanqueaba la piel. Él se afrancesó demasiado. Le dio las primeras concesiones, las dio él a los extranjeros y a su grupo de políticos, los científicos, para tenerlos controlados. O sea, sí modernizó al país, sí nos dio o forjó un Estado mexicano mucho más unido, pero también sentó las bases de un Estado muy desigual. Basta leer el libro de Kenneth Turner, México Bárbaro, cómo la gente desaparecía y se la llevaban al Valle Nacional en Oaxaca a morir en plena esclavitud. Existía la esclavitud durante el porfirismo. Cuando estalla la Revolución Mexicana, 30 y tantos años después de que Díaz ya estaba gobernando, el país estaba en 76-77% de analfabetismo, así, de desnutrición. O sea, México sí era un estado, sí era una nación y sí era una patria, pero se estaba muriendo de hambre la mayor parte de la población. Esa división de clases, Porfirio la mantuvo vigente para que el pueblo no se rebelara y para que los poderosos lo ayudaran. Entonces, así se le debe juzgar, como una persona que tuvo sus aciertos, pero como un gobernante que también tuvo muchos errores y su gran error, y por el cual no puede estar en el altar romántico de la historia, es no haber soltado el poder a tiempo. Don Porfirio quiso morirse siendo presidente. Le ganó el narcisismo de los dictadores. Esa es la realidad. Le soltó al compadre Manuel González el periodo creo que del 80 al 84 y después de ahí lo agarró y no lo volvió a soltar. Prometió en 1910 entregar el poder, prometió una elección limpia en una entrevista a un medio norteamericano y no lo hizo. Porfirio Díaz pudo haber salido por la puerta grande de la historia si hubiera sabido entregarle el poder a Madero o a cualquier otro liberal de la época para que ellos continuaran el proyecto de nación como quisieran hacerlo. La nación y el Estado ya tenían rieles, pero se empeñó en no entregarlo y lo único que provocó fue una guerra fratricida que tomó otros 10 años de derramamiento de sangre y que sumió a México todavía en un conflicto peor para que terminando esa guerra cayéramos en una dictadura de partido único. Ese es el legado que le vamos a recordar a don Porfirio Díaz. Hoy, 15 de septiembre, es su natalicio. Pudo haber sido uno de los que ocupen el altar de la patria. Podría tener su hemiciclo como lo tiene Juárez, pero nunca lo va a tener
porque no quiso entregar el poder cuando debía entregarlo. Si en 1908, 1907 Porfirio Díaz lo entrega, en 1914 que fallece, le hubieran rendido todos los honores que probablemente por algunas cosas se merecía, pero quedó ennegrecido por sus afanes de poder. Ese es mi comentario. Que pasen una excelente noche mexicana. En un ratito más vamos a ver el grito, que ahora creo que será sin gente, pero no importa. Vamos a festejar que a pesar, por ahí he visto unas publicaciones en Facebook de que no hay nada que festejar por la violencia y por la corrupción y por todo lo que el país ha vivido durante años. No, no, no. Hay mucho que festejar, porque si perdemos la esperanza, el esfuerzo de aquellos hombres que lucharon por una nación, por una patria y por un estado libre sería en vano. México sigue y seguirá buscando su camino. Nos vemos mañana con mi comentario del papel del clero en la independencia de México, aquí en mi canal, en Facebook, en mi página, El Alumno de Herodoto. Excelente noche.